Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Karen Suárez, finfluenciadora, youtuber y experta en finanzas, administradora de empresas y una mujer con un conocimiento vasto sobre las finanzas personales. Karen, bienvenida a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchísimas gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia que pues en este momento tenemos conectada. Bueno, Karen, cuéntanos qué es ser un finfluencer, porque todos estamos relacionados con los influencers, pero los finfluencers es un término relativamente nuevo para muchas personas. Bueno, sí, realmente nace como de esta palabra que según la consultora Nielsen, pues un influenciador es aquella persona que es capaz de generar contenido de manera constante, pero que adicionalmente es capaz de atraer audiencia y que habla de temas específicos. Y de ahí surge como esta ramificación que son los finfluenciadores, que son las personas que específicamente hablamos de finanzas y en mi caso pues de finanzas personales y educación financiera. Es un término pues de Estados Unidos, pero acá al menos yo particularmente lo estoy adaptando. Lo estás adoptando, sí. ¿Y cuándo decidiste ser finfluencer? ¿Cómo comenzó toda esta experiencia de empezar a subir videos de YouTube sobre todo este tema de las finanzas personales? En realidad fue una serendipia porque en 2013 aún ese término no estaba tan ampliamente reconocido, sí veíamos generadores de contenido, pero eso aún no tenía un nombre puntual, eran youtubers o personas que hacían videos en internet y decidí iniciar en el año 2013, hace ya aproximadamente 9 años. El 2 de agosto, ¿no? Exactamente, ese fue como la fecha de mi primer video, pero no realmente con el objetivo de volverme influenciar en estos temas, sino realmente hacer como un acompañamiento a las personas jóvenes para saber qué tenemos que hacer de jóvenes para no pasar pues penas financieras de adultos. Yo dije, acá voy a mostrar mi recorrido y al final me di cuenta que esto también podía ser como un trabajo, una profesión y que es sostenible pues económicamente hablando. O sea que de alguna forma mientras tú subías videos también ibas aprendiendo en el camino, o sea, aprendías y luego exponías lo que ibas aprendiendo. Tal cual, entonces tuve muchas inversiones fallidas que las subí ahí, me metí a multinivel, lo subí ahí cuando fallé, entonces creo que es una manera de decirle a las personas, hay este camino, yo lo pruebo, me equivoco y usted ahórrese como este tramo y esquívelo o haga otras cosas que sean más adecuadas con sus finanzas. Bueno, ¿y de qué era ese primer video? Bueno, ese primer video resume un libro que me encanta de un autor canadiense que se llama T. Harv Eker y el libro se llama Los secretos de la mente millonaria. El título es un poco pretencioso, para ser honesta, pero explica muy bien por qué tenemos un concepto del dinero y también explica cómo deberíamos dividir nuestro dinero en 6 cuentas básicamente. Una para necesidades básicas, otra para invertir, otra para metas a largo plazo, otra para educarnos, otra para ocio y una que es mi favorita para donaciones. Entonces ahí contemplamos en un presupuesto muy amplio cada cosa, no desatendemos ningún área de nuestra vida, pero al mismo tiempo mantenemos nuestras finanzas ordenadas. Bueno, y en ese primer video que tuve la oportunidad de verlo para cuando estaba preparando la entrevista, pues tienes o sea, la cámara ya es un poco más amateur, por decir, sí. Estás como atreviéndote a esta experiencia, pero se nota como esa voluntad de avanzar. ¿Cómo has pasado, o sea, cómo has visto esa transición de esa experiencia, de ese primer video, a los últimos que ya son con una realización increíble, o sea, realización profesional muy buena, en la que ya uno puede decir que tú también eres realizador audiovisual? Así es, justo se combinó esa pasión por lo audiovisual, yo estudié locución y producción audiovisual, y luego estudié administración de empresas y en ese puente digamos que se creó el canal. Sin embargo, claro, en ese momento no tenía como todas las herramientas, la cámara, el micrófono, pero dije, si no me lanzo ya creo que no va a pasar. De hecho, duré un año pensándolo, ¿será que hago videos en YouTube de esto? No, mejor no, hasta que bueno, llegó ese agosto de 2013 y subí mi primer video. Y después me di cuenta que realmente había personas que lo hacían mejor que yo, que claramente cobraban por su trabajo, pero que realmente lo hacían mejor, mucho más rápido y con un contenido pues que es notable, como dices tú, de un video a otro. Entonces empecé como a contratar al equipo y realmente se ha vuelto un emprendimiento que es sostenible y que emplea en este momento a más de 7 personas. Tienes todo un equipo detrás de Karen Suárez, de la marca Karen Suárez. Así es, sí. ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia tuya como realizadora audiovisual de ese video puntualmente? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese enfrentamiento por primera vez a las cámaras? Bueno, fue un video difícil de hacer porque creo que es como la ley de Murphy, uno pone la cámara y empieza el perro a ladrar, la mamá lo llama a almorzar a uno, hay ruido afuera, pero dije no importa, como que lo voy a hacer de todas maneras. En ese momento contaba con un celular
pues obviamente que no tenía la mejor cámara, y con un trípode que era como un gancho de una lámpara. Entonces terminé después de ese video rompiendo la pantalla del celular. Fue como, bueno, ojalá el sacrificio valga la pena después, pero ese primer enfrentamiento fue difícil porque uno piensa dos escenarios. Primero, me voy a volver famosa de la noche a la mañana y me van a criticar, no sé qué, y la segunda es nadie me va a ver. Al final ninguna de las dos es cierta. Mi primer video lo vieron 2 personas, mi mamá y mi papá, y eran los 2 likes que yo tenía en mi video, pero no se popularizó ni se viralizó en su momento, entonces ese miedo era un poco irracional. Y luego ya poco a poco uno le va perdiendo, pues no voy a decir que el miedo, porque siempre da algo de angustia por dentro hacer contenido, pero sí uno ya se va familiarizando mucho mejor con la cámara, con lo audiovisual, con el contenido y con la manera en que uno expresa pues esas ideas. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste ese video? En ese momento tenía 18 años. Estabas muy, muy joven. Sí. Bueno, y a partir ya de esa experiencia, ¿ya cómo son tus últimos videos? ¿Cómo se prepara el video? ¿Cómo se hace la investigación? O sea, ¿cuál es ese proceso creativo que hay detrás de Karen Suárez, del canal de Karen Suárez? Bueno, en este momento tengo personas que trabajan en el área de comunicaciones y sacamos los videos que en este momento estén en tendencia. Luego pasamos como a hacer una lluvia de ideas sobre los puntos a resaltar y sobre eso se libretea el video. Ahí yo paso, digamos que a darle como el toque, de pronto si uno le va a meter un chiste o algo de cultura popular, lo mete ahí, y luego paso, digamos que a la edición con mi productor audiovisual, quien graba y edita las cosas. Finalmente lo volvemos a pasar como al equipo de parrilla y de programación, miramos qué días, a qué hora se programa y se hace el diseño de la miniatura, se hace las etiquetas, los títulos y demás, y queda subido ahí. Bueno, y ahora me contabas que muchas personas han estado preguntando por qué se vuelven a subir los videos, pero resulta que detrás de eso hay un proyecto interesantísimo, y es que estás haciendo inclusión con estos videos con el lenguaje de señas. Explícanos cómo fue este proceso y por qué decidiste hacer esto. Bueno, Sebastián, yo tuve un acercamiento con la comunidad sorda desde muy joven a través de la Universidad EXI, que pues es una universidad que realmente incluye a las personas, y me invitaron a dar una conferencia y había una intérprete en lengua de señas. Y ahí yo dije como, bueno, me gustaría como conversar un poco más. Luego nos citamos con INSOR y les pregunté pues a un grupo de personas sordas qué necesitaban saber sobre finanzas para hacer videos al respecto. Y me sorprendió mucho saber que son exactamente las mismas dudas de los oyentes. Sucede algo, y es que las personas sordas lamentablemente son tomadas como personas con una discapacidad, y entonces para firmar un crédito, abrir una cuenta de ahorros o cualquier cosa o vuelta que uno tenga que hacer con el banco, tienen que ir con un tutor. Y eso es un poco absurdo porque al final ellos tienen todas sus capacidades cognitivas. Entonces me sorprendió saber que tienen las mismas preguntas. ¿Qué es una tasa de interés? ¿Cuál es la diferencia entre ahorros y corriente? ¿Por qué me cobran en este banco más que en este? Y entonces dije, voy a empezar a hacer ese mismo contenido interpretado en lengua de señas, y me enorgullece mucho decir que somos el primer canal de habla hispana que hace esta interpretación original en lengua de señas. Porque claro, hay videos de cómo aprender el abecedario, palabras, y hay pues videos, y claramente tú lo conoces, institucionales que lo incluyen, pero ningún youtuber ha hecho como esa inclusión, sea de moda, de maquillaje, de fitness, de un intérprete en lengua de señas. Entonces es un proyecto que ahí va avanzando, y tenemos un video a la semana en lengua de señas de educación financiera. Bueno, eso nos llamó particularmente la atención y te felicitamos por esa iniciativa de inclusión. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para el segundo bloque de Congreso y Sociedad. Es una gran noticia para el país. Escuchamos la voz de muchos jóvenes de nuestro país que clamaban la matrícula gratuita. Hoy le tenemos que decir al país que estamos aprobando una ley que tiene incluida la matrícula gratuita para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, para la educación superior pública, técnica, tecnológica y universitaria como política de Estado, es decir, de manera permanente, para siempre, para que ningún gobierno que venga en futuro vaya a cambiarlo, sino que todos los jóvenes, hoy en la actualidad, 695.000 que se benefician, cuenten con la matrícula gratuita
técnica, tecnológica y universitaria en la educación superior pública como una política de Estado. Regresamos a Congreso y Sociedad con Karen Suárez. Karen, ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere invertir en este momento una parte de sus ahorros? No hablemos de una persona que tenga una gran cantidad de ahorros, no, de una persona que tenga unos ahorros moderados y que en este momento, post pandemia, quiera aprender a invertir. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se debe educar, etcétera? Bueno, creo que lo primero es en qué no debe invertir, para saber luego en qué sí. Yo siempre he dicho que hay como 3 características que uno debe prenderle las alarmas o las banderas rojas, y la primera es que te dicen que te vas a volver millonario de la noche a la mañana, y de esto abunda lamentablemente en Colombia. Ponzi, exactamente. Entonces ahí digamos que hay que tener mucho cuidado cuando te dicen es que con el mínimo de tiempo y una inversión chiquitica, mira mi yate y mi Ferrari, que es lo que usualmente a uno le pintan. Si parece fácil, todo el mundo lo haría. Creo que es clave eso. Número 2, cuando te dicen que tienes que traer a más personas. Y acá hay una diferenciación importante que me gustaría hacer. El multinivel, de hecho, es un esquema que está legal y que fundamenta como sus ingresos en productos que uno vende. No sé, champú, el jabón, el perfume, el batido para adelgazar, etc. Sí, como Amway, como Herbalife. Exactamente, esos están legal. Eso sí, la tasa de éxito en estas es muy, muy reducida. De hecho, hay una estadística que dice que solo el 3% de las personas pues logran llegar a esos niveles que uno ve cuando llegan en helicóptero y estas cosas. Y la otra es un esquema Ponzi, en donde te dicen que hay una aplicación, una moneda virtual o algo que tú no puedes tener tangible y que tú pagues y traigas a más personas. Ahí digamos que esto es ilegal. La recomendación es que revisemos ante la Superintendencia Financiera. Ellos tienen mes a mes una lista que actualizan en un Excel, uno lo descarga o en un archivo y uno busca, y si no está ahí, abstenernos de invertir. Y lo tercero es que miremos la reputación de las empresas. Si uno se entra a un buscador o le pregunta a alguien y dice, uy, no, ahí han perdido plata un montón de personas, o cuidado con esta estafa, pues abstenerse de invertir. Uno no debe invertir su dinero en iniciativas o en empresas que realmente tienen una reputación dudosa. Entonces creo que esas son las 3 cosas. Para empezar a invertir, creo que lo clave es educarse financieramente y conocer nuestro perfil de riesgo. Y básicamente hay 3 perfiles. Conservador, que es como quiero que mi dinero, digamos, aguante la inflación, pero pues no necesito un gran flujo de dinero. Moderado, que es como acepto un poquito de riesgo con tal de ganar más, y altísimo riesgo, que es como voy a poner aquí la plata, sé que puedo perder a corto plazo, pero en 5 o 10 años eso me va a retribuir. Creo que esas son las 2 cosas. Ahorita mencionabas un tema de, por ejemplo, estas monedas virtuales, pero no todas son, hay unas que están respaldadas legalmente, como Ethereum, como Bitcoin, sino que hay otros manejos que han desafortunadamente como tergiversado este tipo de economía, como lo que pasó con OneCoin. Hay como que hacer una diferenciación con eso. Y en este momento, Karen, ya hablando de todo este tipo de contenidos que tú haces, ¿qué viene de cara al futuro dentro de tu canal? Bueno, realmente creo que estamos pasando mucho a explorar el cómo de las opciones de inversión. Digamos que hay una base muy importante en el canal que es cómo distribuir ingresos, hacer presupuesto, ahorro, pero las personas ya quieren saber, bueno, justamente lo que tú me decías, ¿en qué tengo que invertir si tengo un monto pequeño de dinero? Y ahorita estamos haciendo como un especial de aplicaciones y de páginas web que están reguladas, vigiladas por la superintendencia, en donde uno puede invertir montos pequeños de dinero y pues tener, digamos que una exploración y un primer acercamiento a este mundo de las inversiones sin necesidad de tener pues una cantidad grande de dinero. Hay una iniciativa que está en este momento muy interesante que hace la Bolsa de Valores de Colombia, por ejemplo, y es financiar a los empresarios. Entonces, hagan de cuenta que es una vaca que uno hace,
Uno pone desde 200.000 pesos, que es un monto pues relativamente pequeño comparado con otras inversiones, y lo que hacen es prestarle la plata a la empresa, no sé, contrata más personas, invierte en su maquinaria y después de un tiempo devuelve a las personas que pues dieron esa plata de préstamo con una rentabilidad. Entonces, así hay muchas opciones en este momento. Uno puede comprar facturas de empresas, puede comprar ya acciones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y de Colombia a través de aplicaciones. Entonces, creo que estas realmente son cosas muy interesantes para que las personas salgan un poco más allá del CDT o de guardarlo debajo del colchón, que al final pues lo que hace es afectar nuestro poder adquisitivo. Claro, sin embargo hay un gran miedo en la sociedad colombiana a hacer este tipo de inversiones precisamente por desconocimiento y porque no existe una cultura financiera. ¿Tú consideras que es necesario implantar cultura financiera y educación financiera en los colegios y en las universidades, aparte de las materias que se estudian? Claro que sí, de hecho hay una empresa increíble con la que trabajo y se llama Clever Finance y lo que hace es llevar educación financiera tanto a colegios como a universidades. Porque realmente nuestro nivel de educación financiera en Colombia es bastante bajo. De hecho, en las últimas pruebas PISA, que pues son muy famosas, que se realizaron, quedamos de último lugar en educación financiera porque... Nos pisaron. Exacto, tal cual. Y con Clever Finance lo que hacemos es conectar, digamos, a los bancos con los colegios. Nosotros vamos, damos talleres de educación financiera, enseñamos a los niños a ahorrar, a invertir y a que aprendan jugando sobre todo para que en la vida adulta, cuando ya el dinero no es un juego, pues haya menos probabilidad de pérdida de dinero o de errores financieros que podemos cometer. Hacer como simulaciones con monedas pues falsas, dummies para ese momento. Exactamente. Bueno, y eso en cuanto a los niños y en cuanto a los jóvenes, pero también hay muchos adultos que ya tienen unos paradigmas, adultos mayores, que ya tienen unos paradigmas muy establecidos y no se atreven como a aprender sobre estos mecanismos financieros. ¿Qué recomendaciones les darías y qué programas existen para hacer capacitación con esta población? Bueno, realmente también hay que acercarse mucho a las instituciones financieras. Yo siempre he creído que son aliados y uno acercándose a ellos puede entender que ahora cada vez la información está volviéndose cada vez más clara. Ahí hay una brecha importante y es también la tecnológica, ¿no? Porque uno dice, métase a ver un video en YouTube, pero de pronto una persona de la tercera edad va a decir, ¿qué es eso? Sí, ¿Cómo me meto ahí? hacer aplicaciones, no sabe Entonces cómo tenemos un reto ahí grandísimo en la ruralidad por la conectividad y también a las personas que tienen como esta brecha tecnológica. Hemos desarrollado proyectos con varias empresas donde, por ejemplo, brindamos radios, ¿sí?, a niños y a personas pues, adultos mayores con unas cartillas. Entonces lo que hacen es que se conectan al radio y van siguiendo como la lección a través de cartillas, que acerca un poquito más pues, la inclusión financiera. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos al tercer bloque de Congreso y Sociedad. Esta semana radicamos varios proyectos, unos a nivel económico, como el del emprendimiento para la mujer y la juventud, que define el marco y principios para su política pública. Regresamos a Congreso y Sociedad con Karen Suárez. Karen, vamos a poner esto en términos prácticos y vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, si se te acerca una persona, digamos yo, de mi edad, y digo, oye, tengo 20 millones de pesos para hacer una inversión, ¿tú qué recomendaciones le darías? Sé que hay un universo de posibilidades, pero para las personas, sobre todo las que por primera vez se están acercando como a ese tipo de inversiones y quieren salir de la lógica de los CDTs o de guardar debajo del colchón, sino que ya quieren atreverse un poquito más con esos riesgos, por ejemplo, conservadores que tú dices. Bueno, lo primero que habría que mirar es en qué momento de tu vida estás, porque no es lo mismo una persona de 20 años sin hijos que ya pasó por la universidad y quiere como invertir, por ejemplo, en Bitcoin, que es totalmente probable, pero que tiene el tiempo a esperar que si se baja, pues se recupera. A una persona tal vez de 60 o 65 años que está terminando de pagar un crédito hipotecario y que va a decir,
pues que voy a comprar Bitcoin para que se me desaparezca todos mis ahorros. Entonces, primero mirar en qué momento de la vida estamos y segundo, cuál es el objetivo de ahorro que tenemos, de inversión, perdón. Porque al final uno dice, bueno, quiero un flujo como para que me permita cubrir mis necesidades básicas o quiero comprarme una casa en 10 años con mis ahorros. Entonces también habría que entrar a revisar. Y lo tercero, que lo habíamos hablado anteriormente, es el perfil de riesgo. Sé que no todo el mundo es conservador o arriesgado, pero sí es bueno esta palabra diversificar, que todo el mundo lo explica como no poner todos los huevos en la misma canasta, y esto es muy cierto porque si uno mete todo un CDT, de pronto no le renta tanto, o toda una criptomoneda, aunque se puede, es de altísimo riesgo, o si una empresa le dice a usted, yo voy a hacer esta empresa que va a revolucionar el mercado en 10 años, eso es una inversión de altísimo riesgo. Entonces creo que hay que identificarse con un perfil y empezar mayoritariamente a invertir en ese perfil, un 80%, y el otro 20% en otras opciones diversas, por si alguna de esas pues también explota de alguna manera. Yo recomendaría básicamente sí tenerlo en una base, un CDT, o sea, no digo que sea malo del todo, pero no todo el dinero, una base en acciones, me atrevería a decir que de Wall Street, sí, estas empresas grandotas que uno admira como Apple, como Google, IBM, no lo sé, como algunas empresas, eso sí, de diferentes sectores, ¿no? Alimentos, automotriz, tecnología, y también me atrevería como a apostarle a esas nuevas tecnologías como el blockchain con criptomonedas como Ether, Litecoin, Bitcoin y demás. Eso sí, todo bajo nuestras posibilidades y no comprometer nuestro dinero con algo que necesitemos a 2 o 3 meses. Es decir, no inviertan la plata del arriendo, del mercado, de los servicios, porque uno usualmente cree, yo recupero y voy pagando, y en realidad es que podemos meternos ahí en un hueco financiero bastante peligroso. Y también conocer sobre lo que se va a invertir es importante, porque hay muchas personas que pues, les interesa todo este tema de los NFTs, de blockchain, de monedas, pero no entienden nada del concepto. Entonces, si ellos quieren invertir en eso, ¿qué hacer? ¿Primero capacitarse y luego invertir, o invertir y esperar? Hay 2 maneras. Creo que uno puede hacer como un curso virtual en donde uno entienda en qué está invirtiendo, porque claro, es muy disruptivo decir, hay una moneda que no puedes tocar, pero que compra cosas y sube y baja por tweets de una persona. Uno dice, no entiendo esto bien. De todas maneras, hay como explicación, ¿no? Para esto. Sería importante saber en qué estamos invirtiendo. Y la otra manera es contactarse con algún asesor financiero que en Excel le diga, listo, usted tiene 20 millones, vamos a distribuirlos así, dejemos este colchón de emergencias, metamos tanto porcentaje en cada cosa y lo vamos revisando mensualmente. Si uno no tiene como ese juicio o de pronto ese conocimiento como para dar ese paso. De todas maneras, ambas son válidas. Yo siempre he dicho que no hay nadie que invierta mejor el dinero que uno mismo, porque uno entiende cuánto costó recibirlo y para qué lo va a utilizar. Pero sí, la capacitación en este caso y la educación financiera es clave en estos puntos. Hay que entender en qué estamos invirtiendo. Bueno, existen varios mitos en torno a este tema de la inversión. Por ejemplo, uno de ellos, y el más común creería yo, es que siempre hay que invertir grandes cantidades, como el ejemplo que puse ahorita, que no, 20 millones, 30, 50, pero también se pueden hacer inversiones con pequeños montos, 500.000, 600.000 pesos, 1.000.000. Así es. Ahorita, por ejemplo, hay 2 aplicaciones muy interesantes para un instrumento que se llama Fondo de Inversión Colectiva, en donde básicamente tú pones desde 100.000 pesos o desde 50.000 pesos en algunos casos y te invierten con otras personas en diferentes acciones. Si uno, por ejemplo, no conoce nada de la bolsa. Tienen unos perfiles de riesgo, entonces uno dice, no quiero arriesgarme tanto, o sí, voy con toda. Entonces uno puede escoger, y estas aplicaciones se llaman Tiva y Wallet. Se pueden descargar, uno se toma una selfie, una foto al documento, están reguladas, son seguras, y uno puede ir como monitoreando su inversión desde 50.000 y 100.000 pesos. Otra que dijimos que es Ascenso, desde 200.000 para financiar empresas. Hay una también que se llama Mesfix, que desde 100.000 pesos uno puede comprar facturas de empresas y le devuelven también un porcentaje. Seguramente en otro momento hablaremos de factoring un poco más. Y así hay un montón como de guía y de aplicaciones que uno puede, como te dije al inicio, hacer ese primer acercamiento y claramente pues pensando a futuro tener una inversión un poco más robusta, por ejemplo, en finca raíz o algo así. De hecho, también ahora se pueden comprar colaborativamente inmuebles
y arrendarlos de manera colectiva. Entonces hay un montón de oferta que pues los invito claramente a... ¿Y aquí en Colombia existe esa posibilidad? Sí, acá tenemos a dos. Por un lado está Imoulo, en donde tú desde 5 millones de pesos puedes comprar un apartamento con otras personas y cuando se vende te dan esa rentabilidad. Y la otra es Local, con K, que permite comprar como unas acciones de un edificio, por ejemplo, pero este edificio tiene la modalidad de que se puede arrendar para grabaciones, para eventos. Entonces tú compras esa participación y de lo que se arriende te dan un porcentaje. Entonces hay infinidad como de iniciativas y pues menos mal, ¿no?, para esto, pero las invito a que las exploren muy bien, que miren si está de acuerdo a su perfil de riesgo, si el monto les alcanza y si claramente pues está en un sector que a uno le guste. Si uno dice, no, yo de factoring no sé nada, no entiendo, pues mejor no meterse ahí. Claro. Bueno, ¿y cuáles son los mitos más grandes que has encontrado en todo este camino de divulgación económica y financiera, educación financiera? Los mitos con los que más se encuentra la gente, como los que más se enfrenta y las consultas más recurrentes que te hacen y cómo las has solucionado. Bueno, realmente una consulta muy recurrente es ¿cómo hago para que me borren el historial crediticio? Y eso no se puede. Con borrón y cuenta nueva ahorita que salió la ley ya se acabó de firmar. Exactamente. Podría ser esa opción, aunque todos estamos reportados, solo que hay reportes los positivos negativos, y los positivos. Y uno dice, bueno, si estoy en X central de riesgo, puede ser positivo, entonces no siempre es malo. Entonces el mito es cómo hago para que me borren de ahí, a dónde tengo que pagar, y eso realmente se logra es con un buen comportamiento financiero. Por último, que ya nos queda muy poco tiempo, quiero preguntarte dos cosas. Primero, tú integras dentro de todo tu plan de manejo financiero las donaciones. Explícanos por qué un poco breve, pero que sea profundo, pues para entenderlo muy rápidamente. Y lo segundo, que le des un consejo final a las personas sobre las inversiones y sobre todas las posibilidades que existen sobre este tema. Bueno, realmente creo que el tema de las donaciones hace que le quitemos esa connotación negativa al dinero, ¿no? Usualmente decimos, eso es de los ricos, o lávese las manos que tocó plata, entonces uno está como, el dinero es malo y lo va rechazando. Realmente el tema de las donaciones es quitarle esa connotación negativa y saber que el dinero es simplemente una herramienta que permite acercarnos a nuestros objetivos y a nuestras metas. Por eso es que para mí siempre, independientemente de lo mucho o lo poquito que tengamos, hay que incluir una cuenta de donaciones, que puede ser una fundación, si son creyentes y católicos sería el diezmo de la iglesia, la fundación de los perritos de la calle, o sea, realmente lo que uno quiera, pero hacer como ese aporte porque sí siento que también se retribuye como a la persona. Bueno, ¿qué mensaje final le das a los televidentes que nos están viendo para que aprendan y se atrevan a manejar sus finanzas personales sin tantos tabús y sin tantos miedos? Bueno, realmente a todos los televidentes que están conectados con nosotros les diría que escojan una sola temática de finanzas personales, porque hay muchísimos temas. Entonces, si ya lograron ahorrar pero no saben en qué invertir, métanse puntualmente a este tema y vean cómo con montos pequeños se puede iniciar. Si por el contrario tienen muchas deudas y no saben cómo salir de ellas, métanse a esta partecita de la deuda. Digamos que hay muchas cosas que uno puede empezar a evaluar, pero hay que atacar como una por una. Y lo segundo es que la educación financiera realmente tiene que ser para todos, tiene que ser inclusiva, y el dinero realmente es una herramienta que nos acerca a nuestros objetivos y metas. No hay que verlo como la base de la felicidad, pero tampoco como el monstruo o malo del paseo. Así que la invitación es a que tomen un tema y empiecen a educarse sobre eso, que es un camino maravilloso que les puedo asegurar que atrapa y que al final pues hace que uno realmente pueda estar satisfecho con su situación actual y ayudar a otras personas. Bueno, Karen, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Cómo puede informarse más a profundidad sobre todo lo que manejas? Déjales como la ruta donde pueden verte, establecer un contacto contigo. Bueno, realmente en todas mis redes sociales me encuentran como Karen Suárez, Karen con M, y allí pues nos podemos encontrar con más en YouTube, 600 contenidos de manera gratuita. Instagram también subo contenido de manera diaria. Tengo un podcast que se llama Finanzas y Andanzas, también lo pueden escuchar allí. Y también estoy en el canal público de televisión Canal 13, los lunes y jueves en el noticiero del mediodía, haciendo una sección de economía. Entonces, por ahí ustedes buscan Karen Suárez y nos podemos encontrar por todo lado. De todas maneras, tienen una amiga allí. Si tienen cualquier duda o consulta financiera, pues ahí con muchísimo gusto estoy para ayudarlas. Bueno, con Karen podríamos quedarnos 2-3 horas hablando sobre finanzas y sobre otros temas, pero desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo. Karen, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Bueno, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.